atraen, repelen y hacen girar la rueda de las nuevas tecnologías. Desde el automóvil hasta el ordenador, pasando por los trenes de alta velocidad o la propulsión espacial. Todas ellas se sirven de una de las fuerzas primarias de la naturaleza, tan asombrosa como poderosa. Hoy, en Maravillas Modernas, los imanes. Maravillas Modernas. Bienvenidos a la montaña mágica de los 6 Picos en el sur de California. En este parque, todo el que busca emociones fuertes no se pierde la atracción que llaman Superman. Una montaña rusa cuya tremenda velocidad y popularidad se basa en los imanes. El parque quería levantar una montaña rusa que fuera hasta extremos nunca vistos y que superara los 160 kilómetros por hora. Para conseguir esa velocidad con la tecnología convencional, hubiéramos tenido que construir un elevador con una cadena de más de 150 metros de largo. Pero los ingenieros dieron con una solución más ingeniosa. Así que recurrimos a los imanes y electroimanes para que los coches alcanzaran una aceleración desconocida hasta entonces en el mundo de las montañas rusas. Superman utiliza unos dispositivos magnéticos denominados motores lineales síncronos. Aunque su tecnología es muy sofisticada, el principio en el que se basan es de lo más sencillo. De niño todo el mundo habrá hecho la prueba de colocar un imán con 2 polos junto a otro imán y ver que los 2 polos positivos se repelían. Pero si juntábamos el positivo y el negativo, se atraían. Ese es el principio fundamental de esta tecnología de propulsión. Se colocan imanes en el coche. Si colocamos electroimanes en el coche, estos pueden generar fuerzas de atracción y de repulsión que hacen que el coche se mueva. En cuanto el coche llega al lugar al que ha sido atraído, el electroimán cambia su polaridad, con lo que la corriente también cambia y la fuerza de atracción pasa a ser de repulsión. Y si se consiguen sincronizar estos cambios con el deslizamiento del coche, se puede generar un movimiento constante. Toda una serie de procesadores e interruptores cambian la polaridad de los electroimanes en cuestión de milisegundos. Esto hace posible que los coches aceleren de 0 a 160 kilómetros por hora en tan solo 7 segundos. A día de hoy, sigue figurando en los libros de récords como la montaña rusa más alta y veloz del mundo. Y todo ello gracias a los imanes y electroimanes. Pero no solo confiamos en ellos para las emociones del parque de atracciones. Miremos donde miremos, los imanes desempeñan una función vital en la tecnología actual, desde los microondas a los ordenadores o los teléfonos móviles. En nuestras casas, en nuestros coches, en nuestras oficinas. Los imanes están en todas partes. Que no los veamos no significa que no estén ahí. Usamos imanes a diario casi sin darnos cuenta. En las bandas de nuestras tarjetas de crédito se esconden pequeñas áreas magnetizadas como un código de barras. Cuando pasamos la tarjeta por el lector, lo que lee el ordenador es ese código de barras. En muchos casos, la confianza que depositamos en los imanes va asociada a nuestra incapacidad para llegar a entender su funcionamiento. Lo fascinante del magnetismo es su lado misterioso. Eso de empujar cosas sin llegar a tocarlas. Está claro que cuando presiono una mano contra la otra, sé de dónde provienen las fuerzas. Pero cuando tengo un polo positivo y lo acerco a otro polo positivo, aunque no haya contacto, se repelen. Y eso siempre descoloca a la gente. Un imán no es más que un objeto que atrae el hierro. También atrae otros materiales parecidos al hierro, como el cobalto o el acero, pero no sustancias de otro tipo, como la madera, el vidrio, el plástico o el cobre. Es una fuerza de atracción muy selectiva. Esta fuerza tan selectiva tiene además la capacidad de transferir sus propiedades a los objetos de hierro que toca. Esta es una barra de acero. Ahora mismo no está magnetizada.
Como se ve, si la acerco al montón de clips, no se quedan pegados. Lo único que hay que hacer es tocar el polo positivo de este imán. Da igual cuál de los polos se toque. Y la barra se convierte en un imán. La magia de los imanes funciona de tal manera que su fuerza invisible se extiende más allá de su contorno, creando los llamados campos magnéticos. Podemos hacer visible esa fuerza con un poco de polvo de hierro. Voy a tapar el imán con una hoja de papel para que podamos verlo. Ahora espolvoreo el polvo de hierro, que son esas diminutas partículas que van a perfilar el campo magnético. Como vemos, está recogiendo mucho polvo entre los polos, pero también se distinguen unas líneas curvadas. Estas líneas salen del polo positivo y atraviesan el imán en dirección al polo negativo, describiendo una trayectoria circular. Para entender cómo un imán es capaz de generar un campo magnético, tenemos que fijarnos en los átomos que lo componen. Si tomamos el modelo de un átomo, alrededor de su núcleo orbitan unos electrones. Estos electrones son partículas cargadas, que son la base del campo magnético. Se puede decir que los átomos son imanes atómicos. Los culpables de que un objeto tenga magnetismo son esos imanes atómicos. En el caso de muchas sustancias, los pares de electrones giran en direcciones opuestas, anulando sus respectivos campos magnéticos. El magnetismo se produce solo cuando más de la mitad de los electrones giran en una misma dirección, liberando sus campos magnéticos. Las propiedades atómicas de los imanes pueden variar. Los hay permanentes y temporales, como por ejemplo las barras de los envoltorios de los CDs que pueden perder su magnetismo. Para evitar que una de esas barras dispare las alarmas al salir por la puerta, el dependiente utiliza un electroimán para neutralizarla o desmagnetizarla. Pero, ¿qué es exactamente un electroimán? Como el mismo nombre indica, es un imán que precisa electricidad para funcionar. Los niños llevan décadas fabricando versiones muy sencillas de estos imanes. Solo hay que enrollar un clavo con un trozo de cable de cobre y enchufar las puntas del cable a una pila. La corriente eléctrica que fluye por la bobina crea un campo magnético y el clavo se convierte en un imán. Si se desconecta el cable, el campo desaparece. Puede que donde más se valoren los electroimanes sea en los desguaces. En la planta de reciclaje de coches Columbus, en Ohio, los imanes alimentados con electricidad se encargan de la chatarra que se utilizará para reciclar. Esta máquina en concreto funciona con palancas. Movemos la máquina de izquierda a derecha sobre el material, lo paramos y colocamos el brazo en posición. Ahora solo hay que bajar un poco el imán, activarlo y ya tenemos enganchado el material. Levantamos el brazo, lo llevamos hasta el contenedor del camión y pulsamos el botón para desactivar el imán y soltar la chatarra. Este imán de 1,80 m de ancho y capaz de levantar más de 2.260 kilos fue fabricado aquí, en la empresa Ohio Magnetics, a las afueras de Cleveland. Sus empleados llevan manufacturando imanes gigantes desde 1917. Este es uno de nuestros imanes Ohio Lodestar. Hasta que no tiene electricidad no se comporta como un imán. La electricidad llega a través de los plomos externos hasta el cajetín y la bobina del imán. Para la fabricación de un electroimán de este grosor han sido necesarios varios pasos muy precisos. Primero cogemos una carcasa de acero al carbono forjada en bruto. Esta carcasa albergará la bobina que soportará la corriente eléctrica del imán. A continuación se le da la vuelta a la carcasa para pulir su interior en el escariador. Así nos aseguramos de que la bobina cabrá dentro.
Tengo que comprobar las medidas después de cada corte para asegurarme de que no me paso, pero que tampoco me quedo corto. Lo más importante es la cavidad de la carcasa, el diámetro interno y la base central. Para colocar la bobina correctamente, esta tiene que apoyarse en las paredes de esa cavidad. La carcasa también ha de ajustarse con precisión milimétrica a la placa inferior del imán, sobre la que se enrollará la bobina. Esta es la base de un electroimán para chatarra. Le pondremos una capa aislante y alrededor enrollaremos el conductor de aluminio. La bobina está formada por unas finas tiras de aluminio que se enrollan con fuerza a un puntal fijado a la placa base. Entre las tiras de aluminio se coloca una fina capa de un papel llamado Nomax, que hace las veces de aislante eléctrico y evita que se produzcan cortocircuitos. Una vez que la bobina está montada, un soldador une esta con la carcasa. A continuación, se vierte un compuesto aislante patentado para rellenar el espacio hueco de la carcasa. Este compuesto evitará que la bobina tenga contacto con las paredes interiores de la carcasa para eliminar totalmente la posibilidad de un cortocircuito. Además, servirá como parachoques en los impactos del imán contra el material y contribuirá a que este no se caliente demasiado. El calor es el peor enemigo de un imán. A lo largo del día el imán puede perder hasta un 25% de su poder de atracción. El compuesto cumple una función muy importante, ya que transfiere el calor desde la bobina hasta la carcasa y permite que penetre el aire desde el exterior, para que el imán se mantenga fresco y funcione correctamente. Para vulcanizar el compuesto dentro de la carcasa, se introduce la pieza en un horno en el que se mantiene una temperatura de más de 160 grados durante 12 horas. Después de que el imán pase una serie de pruebas, ya está listo para usarse. Como hemos visto, este tipo de imanes es imprescindible en instalaciones como la de Columbus. Pero no son los únicos en los que confía la empresa para extraer el hierro y el acero reciclables. En esta planta de procesado, los coches abandonados se enfrentan a su destino final. Tras pasar por la voraz trituradora, los restos se las verán con imanes de todo tipo. Su trabajo será separar el hierro y el acero de la masa de desechos. Primero, las cintas transportadoras llevan los jirones metálicos hasta estos cilindros giratorios. Dentro de los cilindros, los imanes adoptan una posición fija y dirigen su fuerza de atracción hacia los fragmentos. Los jirones se quedan adheridos a la superficie de los cilindros hasta que giran y salen fuera del alcance del campo magnético. A continuación, van a parar a otra cinta transportadora que los lleva a un imán instalado dentro de esta rueda giratoria, donde se separan el hierro y el acero que los cilindros no han podido. El imán está en el centro. El material pasa por debajo, es atraído por el campo magnético y queda adherido a la cinta hasta que sale fuera del campo magnético del imán y se vuelca en otro sitio. Los imanes de esta fábrica llegan a separar un promedio de 500 toneladas de hierro y acero cada día, que luego se venden a las plantas de reciclaje. Tal vez ni en el desguace ni en el resto del mundo estos artilugios llamen mucho la atención, pero su contribución es innegable. Una de sus variedades más omnipresentes es el imán de nevera. Para fabricarlo, solo hay que agitarlo, sacudirlo y enrollarlo. En un mundo de maravillas tecnológicas, los imanes son los eternos olvidados. Su función tan vital pero tan invisible a menudo pasa inadvertida. Y de todos esos imanes en los que no reparamos, el que más damos por sentado es precisamente en el que nos sentamos. La Tierra es un imán gigantesco.
Y su campo magnético proviene del océano de hierro fundido, que es su núcleo. Este campo se proyecta por el polo norte magnético, describe un bucle alrededor del planeta y vuelve a por el polo sur magnético. Esta fuerza invisible nos protege frente a los letales gases radiactivos emitidos por el Sol y por otras estrellas más lejanas. Esto se puede observar en los cielos que cubren el círculo polar ártico. El espectáculo cósmico que llamamos aurora boreal se produce cuando el campo magnético de la Tierra atrapa partículas solares en la atmósfera y las desvía hacia el polo. Sin ir tan lejos, una variedad de imán más mundana desempeña una función menos vital pero más visible para nosotros, pues nos lo encontramos unas 11 veces al día. Los imanes de nevera nos permiten convertir ese núcleo del hogar en un tablón de anuncios o hasta una galería de arte. Pero ¿alguien sabe de dónde salen estos artilugios tan indispensables? El mejor lugar para empezar a buscar es la fábrica FlexMac Industries en Marietta, Ohio. Hay un 50% de posibilidades de que lo que tienes pegado en la nevera se haya fabricado aquí. FlexMac manufactura más de 45.000 kilos de imanes al día. Desde las placas que cierran las mamparas del baño hasta las pegatinas del coche. Los principales materiales que utilizamos en nuestros imanes flexibles son la goma sintética y el polvo de ferrita. Es un material hecho de carbonato de estroncio y óxido de hierro. Este polvo no tiene demasiada fuerza de atracción magnética. Como se ve, ni siquiera consigue mantenerse unido. Para que pueda adherirse a un metal hay que procesarlo muy cuidadosamente. Aquí es donde comienza la vida de un imán de nevera, en lo que en FlexMac llaman la mezcladora intensiva. Una vez que tenemos las bolsas de goma, se vierte el polvo de ferrita. Usamos rotores para distribuir el material de manera uniforme y luego comprimimos la masa con un martillo hidráulico. Con estas dos operaciones conseguimos una distribución uniforme y mezclamos fácilmente la ferrita con la goma. Cuando descargamos el material de la mezcladora, aún no está listo para su uso. Así que lo volcamos en la prensa de extrusión, donde el material se mantiene a una temperatura constante de unos 275 grados para facilitar el proceso de extrusión. A continuación, la cinta transportadora lleva el compuesto hasta otras máquinas que lo desgranan y lo enfrían. Llegados a este punto, la mezcla es procesada por unos rodillos calientes que la prensan hasta convertirla en una lámina muy fina. Sin embargo, el material resultante todavía no ejerce ninguna atracción magnética. Así que antes ha de pasar por un dispositivo que lo convertirá en un imán. Se trata de un rodillo compuesto de imanes permanentes muy potentes denominados tierras raras. Estos en particular son imanes de neodimio hierro-boro. Se han colocado de tal manera que los polos positivo y negativo se alternen a lo largo de todo el rodillo. Antes de que la lámina pase por el rodillo, las diminutas partículas de ferrita no están alineadas magnéticamente de ninguna manera. Cuando pasan por aquí, el campo que generan estas tierras raras alinea las partículas de la lámina para crear un patrón magnético. Este patrón sería un reflejo del patrón que contienen los imanes del rodillo. Segundos después de que el lado inferior de la lámina haya sido magnetizado, otra máquina añade una capa en el lado superior, que será lo que nosotros veremos pegado en el frigorífico, estampado con calendarios o con el logotipo de nuestra pizzería favorita. Pero antes de que FlexMac envíe los rollos a sus clientes para que les den ese toque, ¿cómo pueden estar seguros de que sus productos no se caerán? Una de las maneras que tenemos para garantizar que el material ha sido realmente magnetizado es la prueba de la vitela. La vitela está compuesta de dos capas de plástico muy finas con una lámina líquida en medio que contiene diminutas partículas que se alinean con el patrón magnético. Este material nos muestra la huella magnética del imán. Como se puede ver, es la misma huella que usamos en el rodillo de tierras raras. Los imanes llevan más de 2000 años dejando su particular huella en nuestra civilización. Y todo comenzó con el descubrimiento de una curiosa y llamativa piedra.
Durante siglos, los científicos han tratado de resolver uno de los misterios más desconcertantes del reino animal. ¿Cómo pueden algunas especies surcar grandes distancias por todo el mundo sin perderse? Estudios recientes sugieren una fascinante respuesta al enigma. Los investigadores creen que algunos animales se sirven de diminutos imanes naturales en sus cuerpos para percibir el campo magnético de la Tierra. Existen pruebas de que, por ejemplo, las aves y los peces utilizan las líneas del campo magnético terrestre como guía en sus migraciones. Pueden encontrar su camino, como haríamos nosotros con una brújula. Igual que los animales usarían los imanes para sobrevivir en la naturaleza, nosotros lo hacemos para preservar nuestra civilización mecanizada. Nuestra dilatada relación con el magnetismo viene de lejos. Hace unos 2000 años, tanto los griegos como los chinos descubrieron el único imán de la Tierra fabricado de manera natural. Se le dio el nombre de piedra imán o magnetita. Es óxido de hierro. Las propiedades básicas de la magnetita provienen de su estructura atómica, pero aún sigue siendo un misterio por qué está magnetizada. Creemos que puede deberse al impacto de un rayo sobre la roca. Los ingenieros chinos usaron este extraño mineral como parte de un artilugio hecho de latón refinado. En su superficie, una cucharilla de magnetita giraba en respuesta al campo magnético terrestre. Aquel fue el primer paso oficial del ser humano hacia la primera aplicación práctica de los imanes, la brújula. La aguja magnética de una brújula indica la dirección al alinearse con los polos positivo y negativo de la Tierra. Si coloco esto en un cuenco y lo dejo flotar en el agua, será capaz de moverse por sí solo. La brújula se girará hasta alinearse con el polo negativo. Si le doy la vuelta al imán, la brújula percibirá que la atracción ha cambiado y señalará el otro lado. Si le volvemos a dar la vuelta, se volverá a girar. En el siglo XIII de nuestra era, la brújula revolucionó las travesías marinas, ya que hasta ese momento los navegantes trazaban sus rutas fijándose únicamente en la posición del Sol y las estrellas. A partir de entonces, aún con cielos encapotados, podrían seguir su rumbo con precisión. En los siglos que siguieron, los más curiosos empezaron a desentrañar poco a poco los misterios del magnetismo. William Gilbert, el médico de Isabel I de Inglaterra, puso la primera piedra en 1600 con su histórico tratado de Magnétique. Fue Gilbert quien primero llegó a la conclusión de que la Tierra era realmente un imán gigantesco. Tuvieron que pasar más de 2 siglos para que un descubrimiento casual diera lugar al siguiente adelanto sustancial. En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted se dio de bruces con las inextricables relaciones entre el magnetismo y la electricidad. Hans Christian Ørsted fue el primero en demostrar que la corriente eléctrica de un cable podía generar un campo magnético. No tuvo más que acercar una brújula a un cable. Cuando encendía la corriente, la aguja de la brújula se giraba hacia el cable, y cuando la apagaba, la aguja se volvía a girar. Le pareció muy curioso, puesto que este descubrimiento aunaba 2 disciplinas distintas, la electricidad y el magnetismo. Ørsted puso de manifiesto que eran una misma cosa. Una década después de que Ørsted descubriera que la electricidad generaba magnetismo, el científico inglés Michael Faraday demostró lo contrario, que el magnetismo podía generar electricidad. Comprobó que al acercar un imán a una bobina de cable estático o al introducir una bobina en un campo magnético, se inducía una corriente eléctrica. He conectado este medidor a la bobina para comprobar la tensión que va a generar. Como podemos ver, cuando paso la bobina por el imán, el punto sube y baja. Cuanto más rápido lo muevo, mayor es la tensión. Así que, si necesito más electricidad, solo tengo que imprimir más velocidad. El hallazgo de Faraday fue histórico. Puso los cimientos para la invención del generador eléctrico que permitiría al hombre producir electricidad a escalas inimaginables hasta entonces.
La clave para generar la electricidad era la utilización de alguna clase de energía mecánica que pusiera los imanes o las bobinas eléctricas en movimiento. En una central hidroeléctrica, es el agua que cae por el canal del embalse lo que mueve el molino de agua. En una central térmica, es el vapor generado por el carbón el que mueve la turbina del generador. Y en una central eólica, es el viento el que hace girar las aspas del generador. En todos los casos es el mismo proceso, energía mecánica convertida en electricidad. A comienzos del siglo XX, los imanes también estaban haciendo posible el proceso contrario, conducir con motores eléctricos que convertían la electricidad en energía mecánica. Los motores habían eclipsado a la máquina de vapor como principal propulsor de la época. Se usaban tanto en los tranvías como en las grúas y en los ascensores. En un motor eléctrico normal, un electroimán denominado armadura gira entre los polos positivo y negativo de un imán estático llamado inductor. La armadura gira hasta que su polo positivo se coloca frente al polo negativo del inductor. En ese momento se invierte la dirección de la corriente de la armadura con un dispositivo llamado conmutador que transforma el polo positivo en negativo y viceversa. Los dos polos sur se repelen entre sí y empujan la armadura hacia adelante. La corriente se invierte cada media vuelta, lo que mantiene la armadura en movimiento al impedirla juntar su polo positivo con el polo negativo del inductor. Los motores y generadores de imanes aceleraron la modernización del siglo XX a través de la electricidad. Las inextricables conexiones de ambas industrias potenciaron su desarrollo mutuo. El despegue del sector eléctrico incrementó considerablemente el uso de los imanes. Las dos cosas iban de la mano. A medida que la industria crecía, los imanes se iban perfeccionando. Y a medida que los imanes se iban perfeccionando, la industria crecía. Era casi una relación simbiótica. Los expertos desarrollaron ambos sectores diseñando nuevas generaciones de imanes con propiedades mejoradas. Los primeros imanes comerciales estaban fabricados al principio con acero al carbono y más tarde al tungsteno, ambos más resistentes que la magnetita natural. Pero el calor y las sacudidas podían reducir considerablemente su magnetismo. En los años 30, los investigadores crearon una aleación de hierro más dura y resistente al calor compuesta de aluminio, níquel y cobalto. Esta variedad, aún muy popular en la actualidad, almacenaba una mayor fuerza de atracción en un espacio más reducido. Pero sin una chispa de electricidad, su potencial magnético permanecía inactivo. Se necesita un campo enorme para magnetizar el álnico debidamente, así que lo que haría falta sería un electroimán con una corriente de mucha potencia. La magnetización del material es un proceso rápido y sencillo. Solo hay que colocar los candidatos a imanes dentro del campo del electroimán y darle al interruptor. El intenso campo magnético reajusta los átomos de la aleación y la dota de magnetismo. En la década de los 50, a los imanes de álnico le salió un duro competidor, la ferrita. Se trata de un compuesto de óxido de hierro muy económico que a día de hoy representa el 90% del mercado de imanes permanentes. Los imanes de ferrita permitían reducir el diámetro y la longitud de los motores, lo que los hacía perfectos para el sector del automóvil. Ahora se podían fabricar motores para la posición del asiento, que cabían debajo del propio asiento del coche, o motores para subir y bajar las ventanillas tan pequeños que podían instalarse dentro de las puertas del coche. Hoy en día, los imanes desempeñan una función esencial no solo en nuestros coches, también en nuestros ordenadores. Los científicos que exploran las nuevas fronteras de ese campo empiezan a ver la luz al final del túnel. Ningún otro artilugio ilustra mejor los avances de la miniaturización y los adelantos de los imanes que el teléfono móvil. Cuando salió al mercado la primera generación de móviles en los años 80, tenían el tamaño de un ladrillo y pesaban casi lo mismo. Con el tiempo, la miniaturización de los transistores ayudó a que el tamaño de los terminales se fuera reduciendo hasta casi el de una tarjeta de crédito. Sin un diminuto imán de tierras raras en el altavoz, nunca hubiera sido posible un modelo tan diminuto como este.
Los imanes de tierras raras se extraen de un grupo de metales muy poco frecuentes que hasta los años 70 y 80 resultaban muy difíciles de refinar. Se descubrió que mezclando estos metales con samario y cobalto se podía conseguir un imán permanente muy potente. Son metales de una gran dureza. Si cogemos un imán hecho de samario y cobalto de tan solo unos milímetros cuadrados y los juntamos, tendríamos que hacer un gran esfuerzo físico para separarlos. Los minúsculos y poderosos imanes de tierras raras han contribuido al desarrollo de los procesadores móviles, una de las piezas básicas de los diminutos discos duros de cualquier ordenador portátil. La relación entre imanes y ordenadores data de los años 50, cuando los científicos se plantearon la idea de usar imanes como depósitos de información. El polo negativo da una medida de algo y el polo positivo da otra medida distinta. Una vez que asociamos una al sí y otra al no, ya podemos diseñar un dispositivo de memoria. La mayoría de los ordenadores de hoy en día vienen equipados con discos duros que incorporan una capa con diminutos imanes incrustados. Las configuraciones positiva y negativa de estos imanes contienen información codificada. El disco duro es magnético. En el ordenador hay un cabezal de lectura y escritura, justo encima del disco giratorio. Al girar, el cabezal escribe y lee los bytes de información del disco. Puede haber un polo negativo y al lado uno positivo, y ya tenemos un 1 y un 0. Los unos y los ceros son los componentes del denominado lenguaje binario de los ordenadores. Lo que a nosotros nos parecería una retahíla de números indescifrables contiene datos fácilmente digeribles para un procesador informático. Sin embargo, los discos duros magnéticos solo conservan una parte de los datos de un ordenador. Es en los semiconductores donde se almacena la mayor parte de la memoria. La memoria de semiconductores, denominada memoria RAM, es más rápida, pero plantea un claro inconveniente. Cuando se apaga el equipo, los datos desaparecen. Todo el tiempo que se tarda en reiniciar el ordenador se debe a que se están volviendo a cargar los datos en los chips de memoria. Muchos investigadores, como la profesora Carolyn Ross del Instituto Tecnológico de Massachusetts, buscan alternativas en los imanes. El siguiente paso será la memoria MRAM, es decir, memoria magnético de acceso aleatorio. Se trata de un chip magnético que se introduce en el ordenador. Funciona como los chips que tenemos ahora, salvo que cuando se apaga el equipo, conserva la información, de tal modo que cuando se vuelve a encender, todos los datos ya están ahí y no hay que esperar a que se carguen de nuevo. Para dilucidar de qué material magnético se podría fabricar este chip MRAM, los científicos prueban distintas muestras en una máquina llamada magnetómetro de gradiente alterno. Esta máquina tiene dos grandes electroimanes. Inducimos una corriente de cierta potencia en las bobinas y se genera un campo magnético que describirá las propiedades magnéticas del material. Así podremos evaluar si servirá para usarlo en una memoria MRAM, en un disco duro o en otras aplicaciones como un núcleo de un transformador que también utiliza materiales magnéticos. Mientras prosiguen las investigaciones sobre la memoria MRAM, los investigadores de la Universidad de Ohio indagan en una curiosa alternativa. Han creado un imán nada corriente con el que, en principio, también podríamos iniciar nuestro ordenador en un segundo. No está hecho de hierro ni de acero, sino de plástico. En la actualidad, los imanes de plástico siguen siendo sensibles al aire. Así que en nuestras pruebas e investigaciones los tenemos que mantener en entornos sin oxígeno ni humedad. Los científicos han fabricado estos imanes de plástico mezclando dos compuestos químicos, el hexacarbonilo de vanadio y el tetracianotileno. Aquí tengo la mezcla del vanadio y el TCN que hemos colocado en una cinta de teflón. La manera más sencilla de ver si es o no magnético consiste en adherirlo a un imán y ver si hay atracción. El equipo de la Universidad de Ohio
ha descubierto que puede manipular la fuerza de este magnetismo mediante novedosos y sorprendentes métodos. Con los imanes plásticos somos capaces de controlar el magnetismo de maneras que serían imposibles con imanes hechos de metal o de cerámica. Los imanes plásticos tienen una estructura que podemos tratar con luz. Experimentando con láseres, los investigadores han descubierto que pueden alterar la potencia de los imanes de plástico usando distintos colores de luz. El azul aumenta la potencia del imán alrededor de un 150%. El verde tiene el efecto contrario. Reduce su magnetismo en un 60%. Estos resultados plantean posibilidades revolucionarias para grabar y leer información digital. Los plásticos magnéticos nos abren un camino para probar nuevos tipos de tecnologías que permitan iniciar un ordenador al instante, reducir el consumo y rebajar el peso de los dispositivos de almacenamiento de información. Los expertos confían en que los imanes estén a la altura de las circunstancias en todos los campos de la ciencia. Algunas de las aplicaciones más fascinantes del magnetismo están aún en el aire. En Florida hemos encontrado un imán que ha llamado la atención de la comunidad científica mundial. En el laboratorio de campos magnéticos elevados de Tallahassee se encuentra el imán más grande y potente del mundo. Genera un campo magnético 1 millón de veces mayor que el de la Tierra, lo que lo convierte en un material de estudio de incalculable valor. La misión principal del laboratorio es la de estudiar los campos magnéticos elevados. La razón primordial para buscar estos campos magnéticos tan elevados viene a ser la misma por la que queremos estudiar objetos a temperaturas muy altas o muy bajas, en condiciones extremas. Cuando uno va más allá, como el capitán Kirk o el capitán Picard, donde ningún hombre ha llegado jamás, uno espera aprender cosas nuevas. Las desmedidas fuerzas de estos colosales imanes son el resultado de la potencia combinada de un gigantesco electroimán y de un imán superconductor refrigerado con nitrógeno y helio. Su potencia es tal que llega a hacer levitar materiales que no reaccionarían ante ningún imán. Esto se debe a que la mayoría de los materiales habituales, como el agua y los tejidos vivos, son muy poco magnéticos. Se dice que son diamagnéticos, es decir, que muestran una sutil tendencia a ser repelidos por un campo magnético. Una curiosa manera de demostrar tanto esa fuerza diamagnética como la potencia sin parangón de este imán es hacerse con los servicios de una rana común. Las ranas están compuestas de un 90% de agua, y esta es diamagnética. Si acercamos una rana a la zona central de un campo magnético elevado, comprobamos que la fuerza diamagnética de la rana aumenta cada vez más. Puede dar la impresión de que la rana está flotando en el agua, pero en realidad está suspendida en el aire. El campo magnético generado es tan intenso que está anulando la ley de la gravedad. El poder del imán para hacer levitar cualquier cosa, desde una rana a una sartén, no solo constituye un divertido truco de magia, sino que ofrece todo un mundo de tentadoras posibilidades comerciales. Pongamos que tenemos una pieza que queremos hacer girar muy deprisa. Los rodamientos normales no servirían porque producen demasiada fricción. Pero con estos rodamientos magnéticos puedes hacer levitar y girar la pieza dentro del campo magnético. En Emsland, Alemania, podemos ver una demostración acelerada de ese mismo principio a su paso por este tramo de pruebas de casi 20 kilómetros. Tanto aquí como en Japón, los ingenieros de Maglev están desarrollando sistemas de vías sin fricción que impulsan los trenes a velocidades superiores a los 442 kilómetros por hora. Pero, ¿cómo se consigue hacer levitar uno de estos vagones de 60 toneladas? La sección inferior del tren envuelve una vía en forma de T llamada carril guía. Una serie de electroimanes recubren los laterales del chasis del tren. El campo electromagnético generado en el carril guía atrae a los imanes, elevando el tren poco más de 1 centímetro sobre la vía. El segundo conjunto de imanes que cubre los dos lados del tren ejerce una fuerza lateral que mantiene el vehículo debidamente alineado.
Para encontrar el motor que impulsa el maglev, no hay que mirar dentro del tren. El motor se extiende por todo el carril guía, del mismo modo que el utilizado en el Superman. La impresionante atracción de la montaña mágica. Este es otro ejemplo de las aplicaciones del motor lineal síncrono. Si se sincroniza la alternancia de los polos con el movimiento del tren, puedes mantener las fuerzas en movimiento. Los ingenieros ferroviarios no son los únicos que se aprovechan de la levitación magnética. Los científicos de la NASA están explorando formas para poner en órbita las futuras naves espaciales valiéndose de los imanes. Una de las vías de investigación abiertas en las que se plantea el uso de energía electromagnética es un sistema de asistencia en el lanzamiento. Este es un carril electromagnético terrestre con bobinas de levitación y un motor lineal que proporciona un empuje inicial al vehículo en parada de 650 a 950 kilómetros por hora. Al estar levitando, no hay contacto con el suelo y el motor lineal facilita la aceleración y la propulsión hacia adelante. Un sistema de levitación magnética para el lanzamiento ahorraría una cantidad enorme de combustible. Este combustible, necesario para escapar de la gravedad terrestre, se podría utilizar para prolongar aún más el trayecto espacial. Pero hay quien cree que el magnetismo desempeñará una función mucho más importante en la carrera espacial. En las próximas décadas, las naves podrían abastecerse con unos gases supercalientes llamados plasmas. Y los imanes podrían ser la clave para contener su inmensa energía. La estructura interna del plasma está compuesta de partículas cargadas con una enorme energía cinética, es decir, que se mueven. Esas partículas cargadas en movimiento generan un campo magnético, de modo que si el plasma es magnético, responderá a un campo magnético. Los expertos creen que los imanes serían la única fuerza capaz de evitar que los plasmas supercalientes incendiaran los contenedores del sistema de propulsión. Y solo los imanes podrían conducir estos plasmas con seguridad hasta las cámaras de reacción. Si se llegara a construir un sistema de esas características, sería el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. El desarrollo de este concepto permitiría a los seres humanos ir a cualquier parte del sistema solar en cualquier momento y con un coste razonable. Ya sea en el espacio, en el portátil, en la montaña rusa o en la nevera, los imanes ejercen una influencia invisible pero constante. Su fuerza nos rodea y nos otorga un poder esencial en nuestras vidas.